tal, chicos? Una vez más aquí en nuestro curso de zoología. Pues al día de hoy vamos a ver un tema relacionado a lo que son los llamados protozoarios, ¿no? Unos animales muy antiguos que hasta la actualidad incluso podemos observarlos. Vamos a ver algunas características generales, clasificación, algunos datos importantes de lo que tú debes de conocer como base para el estudio de estos pequeños animales antiguos. Bien, entonces consideramos animales primigenios a los llamados protozoarios. Comenzamos. Dentro de unas características generales tenemos primero que estos son organismos eucariotas pertenecientes al reino protista, que sin embargo pues se le considera precursores de animales debido a que su morfología, debido a que su estructura unicelular, pues por una teoría da origen a un metazoario. Entonces podemos decir que deriva de dos vocablos griegos, proto que significa primero y zoo que significa animal. Dentro de algunas características tenemos, por ejemplo, que ellos son microscópicos, netamente son microscópicos. Son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otro animal, porque pueden ser parásitos incluso, no fabrican su propio alimento. Viven en ambientes húmedos o en medios acuáticos. Su tamaño pues, puede estar entre 10 micras hasta 1 milímetro. Ellos netamente son eucariotas porque presentan núcleo, bien, incluso algunos tienen organelos, ¿no? Bien, estos organismos incluso pueden ocasionar enfermedades a los humanos, como por ejemplo enfermedades diarreicas. Se podría mencionar también lo que es la malaria, el paludismo, malario-paludismo, tipos de algunos causantes como lo que es toxoplasmosis, yardiasis, etc., ¿no? Y lo vamos a ver detenidamente en esta parte. Bien, a manera de historia general, pues se le considera el padre de la protozoología a Antonio van Leeuwenhoek. Este científico pues observó por primera vez los llamados protozoarios, o como él les denomina el término animáculos, ¿no? Que significan animalitos muy pequeños, microscópicos, pues que estaban en ambientes contaminados. Él fabricó su propio microscopio de una lente en la cual puede observar también estructuras como lo que son los glóbulos rojos e incluso espermatozoides, pero a manera de historia de los protozoarios se le podría considerar que el primer protozoo observado a nivel de historia es la llamada Giardia lamblia, ¿no? Giardia, que es un tipo de flagelado que ocasiona pues la yardiasis. Bien, estos protozoarios se dividen en 4 clases. La primera clase son la clase rizópodos, que involucra lo que son las amebas. Ellos son organismos de vida libre. También tenemos lo que son los ciliados, organismos también de vida libre. Ejemplo, pues Paramecium, el más característico. Tenemos a los flagelados, su nombre lo dice, presentan una estructura de locomoción, el flagelo, son organismos parásitos. Incluso también los llamados esporozoarios o apicomplexos, que se consideran pues netamente parásitos. Bien, entonces vamos a ver de una forma rápida lo que es su clasificación general. Empezamos con lo que son los llamados rizópodos. Estos rizópodos reciben el nombre de sarcodinos. Se desplazan mediante unos pseudópodos. Si bien es cierto ellos son células, tienen la capacidad de prolongar su citoplasma. Por lo tanto, mediante este citoplasma ellos pueden englobar, fagocitar alguna otra estructura. Estos pseudópodos también reciben el nombre de falsos pies, de ahí viene el término, ¿no? Y esos falsos pies netamente son prolongaciones citoplasmáticas. Bien, podemos mencionar que ellos se encuentran en agua dulce, estanques y lagos. Pueden presentar algunas estructuras de protección, ¿no? Como lo que son un esqueleto o una concha de protección, y ellos se reproducen netamente por bipartición. Bipartición significa un tipo de reproducción asexual en la cual una célula simplemente se puede dividir en dos. Bien, encontramos pues algunas estructuras dentro de las amebas, por ejemplo los llamados pseudópodos, como ya lo vengo repitiendo. Podemos encontrar la parte de núcleo porque son eucariotas. Encontramos también una vacuola, pero esa vacuola en protozoarios le llaman vacuola contráctil, que ellos van a regular la cantidad de agua que puede entrar a la célula. Bien, como unas especies representativas consideramos por ejemplo a Movea proteus, que es un organismo de vida libre netamente. Aquel que puede ocasionar ya daño en los niños, por ejemplo, es Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica es causante de la disentería amebiana. La llamada ameba come cerebro, quizás muy preguntada en los últimos tiempos, pues es la especie Naegleria fowleri, que netamente estaba causando pues un tipo de infección que puede llegar a la parte neuronal. Tenemos también a los radiolarios, que son unos tipos de sarcodinos que parecen como un sol, ¿no? Como que brillan. Y a los foraminíferos, que si bien es cierto están en ambiente tanto marino como dulceacuícola, ellos presentan una estructura de protección, ¿no? Que en este caso le dicen una concha. Esas son especies representativas de los rizópodos. La segunda clase, en forma general, tenemos a los llamados ciliados, que reciben también el nombre de infusorios. Estos ciliados o infusorios pues se desplazan mediante cilios, por eso el nombre.
Los cilios son como unas estructuras, unas vellosidades que presentan alrededor del cuerpo. Entonces, mira, podemos ver ahí alrededor de esta estructura llamada paramecium, en la cual pues ellos todos al mismo tiempo permiten la locomoción, permiten el movimiento, el desplazamiento del organismo. Entre sus características podemos mencionar que presentan dos núcleos, el llamado micronúcleo y macronúcleo. Presentan pues un tipo de reproducción mediante bipartición y también hacen un tipo de reproducción sexual llamada conjugación. Esta conjugación se involucra porque ellos pueden unirse, estos ciliados se unen y intercambian núcleos. Entonces, cuando se intercambian este tipo de núcleos entre dos organismos de tipo protozoarios, pues se le llamaría una conjugación. ¿Bien? Una conjugación, específicamente una cariogénesis, porque involucra el núcleo. Especies representativas tenemos a Balantidium coli. Balantidium es el único ciliado causante de enfermedades, por ejemplo, diarreicas en humanos. Te podría mencionar el más conocido, Paramecium caudatum, el de vida libre, y ahí podemos ver, por ejemplo, la reproducción sexual, ¿no? El intercambio de núcleo, la cariogénesis. Tenemos también a Vorticella. Vorticella, un tipo de organismo en forma de una campanita, pero en la parte superior presenta esas vellosidades llamadas cilios, los cuales crean corrientes de agua para poder ingerir y alimentarse. Tenemos también a Euplotes, Euplotes patei, es un ciliado muy común. Y también mencionamos al género Stentor, ¿no? Todos ellos son ejemplos de ciliados. Tercera clasificación, tenemos a los llamados flagelados o mastigóforos. Su nombre lo dice, van a tener un tipo de látigo o flagelo que les permite la locomoción. Entre las características representativas tenemos que ellos pueden ser organismos parásitos que están causando enfermedades, ¿no? Que pueden ser incluso a los humanos. Son unas células. Podemos encontrar incluso organelos como retículo endoplasmático, parte de mitocondria. Ellos presentan una membrana ondulante, ¿no? Que es muy característica de los flagelados. Y netamente pues su reproducción es asexual por la llamada bipartición. Pero esta bipartición es longitudinal, es decir, se van a cortar en la mitad pero de forma vertical, ¿no? Ahí está, ejemplo, algunas especies. Por ejemplo, tenemos aquí a Giardia lamblia. Giardia lamblia se le considera un tipo de protozoo, el cual ocasiona la disentería. Que es por su morfología una especie que presenta dos núcleos, ¿no? Presenta dos núcleos. Aquí se podría mencionar que él tiene 8 flagelos específicamente, y pues se encuentra en lagos, en charcos de agua, e incluso está dentro de las heces de algunos humanos infectados, ¿no? Presenta dos tipos de forma en la cual se le considera un trofozoito o forma vegetativa y una parte de un quiste, ¿no? Que es la parte infectiva, lo que ocasionalmente está ocasionando pues ya el problema. Bien, se le podría decir que a manera de literatura también se le dice a este protozoo como el único que tiene la morfología o la estructura de la cara de una vieja, ¿no? Así también le llaman. Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es un flagelado muy común, ocasionando lo que es la enfermedad de Chagas, ¿no? La enfermedad de Chagas, pues, si bien es cierto, está ocasionado por el trypanosoma, pero este trypanosoma está dentro de un triatomino, que es un tipo de chinche llamado chinche de vinchuca, ¿no? Entonces, este triatoma contiene en su interior a los llamados Trypanosoma cruzi. Entonces, si de repente pica al humano y estos parásitos ingresan en el torrente sanguíneo, pues te pueden ocasionar el mal de Chagas, ¿no? O enfermedad de Chagas. Es muy común acá, por ejemplo, en Perú, bien oriundo, esta enfermedad, en la cual, por ejemplo, se puede expresar mediante un tipo de sintomatología cuando se ve un párpado hinchado, más o menos amoretado, ¿no? Pero puede ser incluso asintomático, porque puede tardar veces en mostrarse algún síntoma o incluso hasta años para que recién se pueda expresar la enfermedad. Entonces, enfermedad de Chagas por Trypanosoma cruzi. ¿Cuál sería el vector? El vector viene a ser el chinche triatomino. Otra especie de flagelados tenemos a Trichomonas vaginalis, por ejemplo aquí, un tipo de organismo que puede estar involucrado en lo que es una infección de transmisión sexual, ¿no? Que si bien es cierto lo tiene tanto hombres como mujeres, pero en el caso del varón generalmente no presenta síntomas. Bien, en el caso de la mujer pues puede provocarle incluso micción al orinar. Entonces, Trichomonas vaginalis es un tipo de flagelado netamente urogenital. Tenemos aquí a Leishmania brasiliensis, Leishmania ocasionando la enfermedad de la UTA. Enfermedad de UTA o espundia es un tipo de enfermedad
también que se caracteriza por un tipo de picadura, ¿no? Pero en este caso el vector ya no es un chinche como en Chagas, sino aquí ahora es un mosquito, y este mosquito es del género Luxomia. Entonces este mosquito contiene en su interior a los parásitos llamados Leishmania, y cuando te pica pues te puede ocasionar ya la enfermedad de la UTA o espundia. Este es un tipo de flagelado también acá oriundo del Perú, que está ocasionando un problema pues en la parte sierra, más que costa, parte sierra. Bien. Y la última clasificación son los llamados esporozoos o apicomplexos. Estos esporozoos son parásitos, protozoos inmóviles, no presentan una estructura de locomoción. Ellos son parásitos obligados porque están causando netamente enfermedades a los vertebrados, y su reproducción es un tipo de esporulación. Esta esporulación significa un tipo de reproducción asexual en la cual el núcleo dentro de la célula se divide en varios, ¿no? mediante mitosis sucesivas, y una vez que la célula contiene muchos núcleos en su interior, pues esta célula revienta, hace lisis y salen pues los tipos de núcleos a manera de esporas. Entonces, en esta esporulación se va a obtener mayor descendencia que una bipartición, porque solamente en una bipartición habrían dos, en esta esporulación habría muchos más, ¿no? Entonces, estos se van a reproducir mediante esporulación. Dentro de algunas especies representativas vamos a considerar a las dos más clásicas. Por ejemplo, tenemos a Plasmodium vivax. Plasmodium vivax está ocasionando la llamada enfermedad de la malaria o paludismo. Esta enfermedad de malaria se transmite por un vector que es un mosquito, pero específicamente este zancudo es hembra, ¿no? Este zancudo pues es del género Anopheles, el cual al inyectarte, pues para succionar la sangre, al inyectar la probóscide, pues va a dejar caer lo que es el tipo de plasmodium, ¿no? Y este plasmodium se va a lo que es torrente sanguíneo, hace esporulación en tus glóbulos rojos, empieza a reventar todos tus glóbulos rojos y pues va a ocasionar la llamada malaria o paludismo. Bien, y por último tenemos a la especie llamada Toxoplasma gondii, ¿no? Ocasionando la toxoplasmosis. Este tipo de parásito netamente está como reservorio en lo que es el hospedero definitivo, que es el gato, ¿no? El gato va a botar mediante las heces los zooquistes, y estos zooquistes pues de repente al ser consumidos por otro animal o de repente por contaminación que el hombre adquiere, quizás tocando directamente las heces de los gatos, o de repente por contaminación ahí de algún alimento, etcétera, pues puede ocasionar un daño, por ejemplo, en las personas embarazadas, ¿no? En las mujeres embarazadas, incluso estos trofozoitos pueden entrar por placenta y ocasionarle un daño al feto, ¿no? Le pueden ocasionar, por ejemplo, incluso el aborto, o en algunos casos el bebé puede nacer con hidrocefalia, ¿no? Entonces ese sí es un problema un poquito complicado de mencionar en cuanto a la toxoplasmosis. Reservorio, el gato, las heces del gato. Bien, entonces con eso, chicos, nos quedamos hasta aquí, solamente con la parte de resumen de los llamados protozoarios. Recordar que los protozoarios son organismos eucariotas, pueden ser parásitos y se dividen en 4 clases. No te olvides lo que son los rizópodos o amebas, ciliados, por ejemplo paramecio, flagelados, ejemplo trypanosoma, el clásico, y esporozoarios, los inmóviles, ¿no? Ejemplo Plasmodium vivax y Toxoplasma gondii. Bien, hasta ahí, chicos, nos quedamos el día de hoy.